Ok, sí. Bueno, como decía antes, el tema es titulado La Biblia o la conciencia. Ya hemos leído la palabra de Dios, lo que dice Salmos, versículo muy bonito, muy interesante. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y qué maravilloso y qué hermoso es saber que nosotros no estamos a la deriva, podemos ser guiados por el Señor. Y como decía, alguien preguntaba si estaba dispuesto a hacer lo que me dicta la conciencia. Yo realmente no estoy dispuesto, porque no necesariamente la conciencia es la voz de Dios. Y especialmente en estos últimos tiempos donde Satanás ha descendido sabiendo que le queda poco tiempo. Vamos a ver la perspectiva de la conciencia o lo que la Biblia le puede llamar, ¿a qué se le llama bíblicamente la conciencia? La conciencia son los designios de los pensamientos del corazón. También podemos decir que la conciencia es la imaginación del corazón. De esa manera lo presenta la palabra de Dios, lo presenta de esa manera. La Biblia nos presenta también que hay varios tipos de conciencia y por eso quisiera traer unos versículos con referencia a esto. Dice en Hechos capítulo 23, versículo 1, dice Pablo, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces aquí tenemos que Pablo está hablando de buena conciencia. O sea que si hay buena conciencia, también hay conciencia mala. Si hay conciencia buena, hay conciencia mala. También la palabra de Dios, trayendo otro versículo, dice en Hechos 24, 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea que si hay una conciencia sin ofensa ante Dios, también hay conciencia que sí ofende a Dios. Por eso Pablo, por eso dice la palabra de Dios, procuro siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. También nos dice otro versículo, yo voy a traer varios versículos que muestran, podría yo decir, varios tipos de conciencia, pero no en todos hay este conocimiento, en 1 Corintios 8, 7, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea que la conciencia puede ser contaminada. Es decir, también si tenemos conciencia débil, también tenemos conciencia fuerte. También dice la palabra de Dios, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, la Biblia nos manda a tener una limpia conciencia, y si hay conciencia limpia, también hay conciencia, podría decir, sucia o contaminada. Así que en 1 Timoteo 4, 1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. O sea, una conciencia cauterizada, cuando algo se cauteriza, se puede decir, se utiliza en términos médicos hoy en día que se quema, como cuando alguien tiene algún tumor o tiene algún problema, algo que tiene que quitarle electrónicamente o con electricidad, radiación o chispa o como lo hagan los médicos, es cauterizado. O sea que si hay conciencia cauterizada, también hay conciencia no cauterizada. Todas las cosas son puras para los puros, en Tito capítulo 1, versículo 15. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahora, yo entiendo también de que yo utilizo la Reina Valera del 60. Aunque ahora no voy a explicar mucho acerca de eso, puedo asegurar que la Reina Valera del 60 es la última traducción no comercial de la Biblia, porque aparecieron muchas traducciones de la Biblia comerciales
desafortunadamente, pues tenemos que decirlos. Y para estar seguros de la veracidad del texto bíblico, es recomendable la Reina Valera del 60. Y pues habrían otros, bueno, no quiero, es decir, no trataría como desviar el tema, pero seguramente en algunas versiones no va a estar igual como yo lo estoy leyendo y como he hecho investigación para preparar este tema acerca de la conciencia. Entonces, dice que que así como hay conciencia corrompida, hay también conciencia no corrompida. De otra manera, dice en Hebreos 10:2, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, hay conciencia de pecado y hay conciencia de no pecado. El cielo y la tierra, dice el Señor, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que la palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios permanece, la palabra de Dios no es algo que hoy en día, como casi todas las cosas, tienen que ponerlas al día. Alguien tiene un teléfono o un programa en la computadora o algo y los que han creado dicen vamos a ponerlo al día, hacerle un update. Pero la palabra de Dios es la misma, porque la conducta humana y la naturaleza humana y la necesidad de nosotros los humanos de la palabra de Dios será siempre la misma hasta que todas las cosas pasen hasta la venida de Cristo. Por lo tanto, las palabras, los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Y dice que, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y hablando de estos tiempos, dice, más como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo. O sea que las circunstancias de este mundo, la condición espiritual de este mundo, la condición de la conciencia de las personas en este mundo, en esta época en que vivimos, la palabra lo describe que todo el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea que el ser humano en los días de Noé y en estos días, y a medida que aproxima la venida de Cristo, los designios de los pensamientos del corazón son continuamente al mal. Ahora, Satanás es un ser engañoso, astuto. La Biblia dice que ha descendido sabiendo que le queda poco tiempo. Y hoy en día, el engaño, es decir, la forma de Satanás engañar a los seres humanos y que el designio de sus pensamientos sean continuamente al mal, Satanás tiene un menú variado de acuerdo a las personas. Él trata de corromper toda institución, trata de corromper todo pueblo, toda nación, toda persona, y él utiliza diferentes métodos para poder obtener lo que él busca. Podemos encontrar hasta personas que se ven como muy buenas, que hablan muy bonito, que revuelven la verdad con el error, porque el enemigo es astuto, pero realmente, así como lo escribe Génesis 6:5, es la condición que prevalecerá antes de la venida de Cristo, los designios de los pensamientos del corazón, la gente guiándose por sus pensamientos, la gente guiándose por ideas. Hoy en día es difícil, en comparación a épocas antiguas o épocas pasadas, es difícil las verdades bíblicas o las verdades espirituales porque siempre vamos a encontrar personas que cuestionan, pero gracias a Dios que la Biblia y la palabra de Dios permanece y la palabra de Dios está allí como una sola. En Jeremías 11:8 dice, pero no oyeron, ni inclinaron sus oídos, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. El Señor toma cuenta y tomará cuenta cuando el ser humano se guía por la imaginación de su corazón
y no por los mandatos y por las cosas que tienen que cumplirse ante Dios. O sea que tenemos una gran responsabilidad, especialmente los que conocemos estas verdades eternas y conocemos la palabra de Dios, y todo aquel que lee las escrituras y conoce de Dios tiene una gran responsabilidad de hacer la voluntad de Dios, de no guiarse por los pensamientos, de la imaginación del corazón, sino guiarse por la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice una cosa y mi conciencia, mi tendencia es otra. Yo debo guiarme por la palabra de Dios y pedirle a Dios que me dé poder para que así sea, para guiarme por su palabra. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso porque nosotros, los seres humanos, hemos heredado de nuestros primeros padres una naturaleza pecaminosa que solo puede ser controlada por el poder de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso es que debemos de estar aferrados a Dios y pedirle al Señor de su poder para que nosotros nos podamos guiar por la palabra de Dios y no por los pensamientos del corazón, por la inclinación del corazón. Dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su final es camino de muerte. También dice la palabra, psicólogo británico decía, al momento de nacer, la mente del niño es como un papel en blanco que empieza a grabar sus experiencias. Es decir, que nosotros, desde pequeños, en nuestra mente empiezan a grabarse todas las experiencias que tenemos. Todo lo que aprendemos de nuestros padres, y de pequeños tenemos la tendencia a seguir el ejemplo de nuestros padres. Y muchas veces podemos haber en la vida aprendido desde pequeños cosas erróneas, con conceptos erróneos. Que cuando estamos ante una circunstancia, nuestra actitud, automáticamente nuestra mente, nuestro ser, va a los archivos que tenemos en nuestro cerebro y actuamos y respondemos de acuerdo a nuestra formación, ¿verdad? De acuerdo a nuestra formación. Y así, decía estudioso británico, o sea, él era psicólogo y también ahora se me olvida un poco el título, pero cuando estaba estudiando en una época en que estudié filosofía, siempre leíamos y psicología acerca de John Locke. La mente del niño es como un papel en blanco, ahí van quedando todas las cosas, van quedando traumas, momentos de gozo, momentos de alegría, y entonces se va formando el carácter de la persona a través de los años. Y si lo que lleva ahí es erróneo, cuando tenga que tomar una decisión o ejecutar una acción, la va a hacer de acuerdo a lo que ha aprendido. Por eso es necesario. Y también dice este otro estudioso, dice, la mente de los bebés es como una página en blanco. Y la historia que se escribirá en ella se convertirá en la última verdad por el resto de sus vidas. La mente del bebé al aprender es como una computadora que acepta cualquier dato que usted le alimente. Y la conducta de los niños en el futuro será basada en estas sugerencias. Algunas cualidades no están definitivamente en nuestro control, pero la mayor parte de la conducta que la persona desarrolla depende de su familia, es decir, sus padres y la sociedad. Esto lo escribió Hari Nair, artículo de desarrollo Zero to Infinite. O sea que nosotros vemos aquí nuevamente este escritor coincide con el otro y estos son estudios que han hecho. Es decir, lo que graba es como si fuera, en esos momentos, cuando lo aprende el niño o cuando nosotros lo aprendemos es como si fuera una última verdad. Y yo digo que esto también tiene mucho que ver en la formación religiosa. A veces hay personas, yo estaba leyendo en unos escritos de la hermana Elena de White,
decía que cuando una persona, ella explicando cómo se desarrolla un cristiano entre la iglesia, el cristiano se desarrolla de acuerdo al que le dio los estudios bíblicos, de acuerdo a lo que aprendió al principio. Entonces, dice, ella estaba escribiendo que cuando una persona fanática, por ejemplo, da estudios bíblicos, su principal ayudador es Satanás, si la persona es fanática, porque en sus estudios va a formar otro fanático. Desafortunadamente no tengo aquí la cita, la quedo debiendo, pero cuando un niño aprende algo y él le han enseñado que eso es así, muchas veces es muy difícil que haya un cambio en su vida y que aprenda otro concepto. Ahí entra a actuar el poder de Dios. Lo mismo pasa en la vida espiritual, en lo primero que las personas aprenden en su vida. Hay verdades, hay cosas teológicas que a veces es muy difícil para uno, por ejemplo, como pastor, decir algo en la plataforma, cosas que tradicionalmente se han pensado de otra manera o se han enseñado de alguna manera, porque muchas veces puede ser algo escandaloso, porque cuando la persona aprende algo, se aferra a lo que aprendió, como un niño. Y entonces, aunque esté en la escritura, a veces no es fácil que la persona cambie. Se necesita del poder de Dios y que la persona esté dispuesta a seguir estrictamente la palabra de Dios. Dice el Señor, de cierto os digo, le dice al Señor a Nicodemo, el que no naciere del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del espíritu. Se necesita para entrar al reino de Dios, del reino de los cielos, nacer de nuevo. No solo nacer de nuevo en el sentir, vamos a decir, de conducta espiritual, sino también de conceptos que la persona puede tener. Hay gente que dice, no, el conocimiento, la teología, dicen algunos, no es tan importante. Lo importante, dice mucha gente, es el espíritu, el espíritu, o sea, le llaman espíritu a las emociones. Pero como dijo el libro de Oseas, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que estar consagrados al Señor, ser estudiosos de la palabra de Dios, tener una gran responsabilidad con cada nosotros para nosotros conocer y profundizar en la palabra de Dios. A veces cuando tengo amigos de otras denominaciones, tengo un amigo que le hablo del Señor con bastante tacto porque él es de una iglesia que es difícil que sus conceptos cambien. Y entonces, cuando uno le está dando el mensaje a una persona, es más fácil dar el mensaje a alguien que no conoce nada de religión ni de la Biblia, que alguien que tiene conceptos erróneos. Y nacer de nuevo también incluye de que nosotros debemos de conocer la palabra de Dios y las escrituras, y a veces nos toca en conceptos nacer de nuevo, a veces cuando tenemos un concepto equivocado, por ejemplo. Un cambio fundamental, substancial, teórico y práctico de nuestra actitud o sentir. Es necesario un cambio, o sea, el nacimiento es un cambio sustancial, o sea, profundo, fundamental, en la forma teórica, pero también en la forma práctica. Por ejemplo, la palabra de Dios dice la blanda respuesta calma la ira. La persona, cada que alguien le hable fuerte, debe experimentar allí, a ver si la palabra de Dios tiene razón o no, responder calmadamente y blandamente. Es decir, que cuando el cambio es sustancial y es teórico, no solo es teórico, sino que es práctico en nuestra actitud hacia los demás, hacia las personas y también en nuestro sentir. Actitud o sentir, nuestra reacción ante toda circunstancia. Hay un versículo que voy a mencionar aquí, que en Filipenses, este versículo que usa la palabra, algunas versiones usan la palabra actitud, otras usan la palabra sentir. En inglés
Me gustan las versiones que usan mucho la palabra actitud. En español generalmente dice, haya en vosotros este sentir, o sea, esta actitud, haya en vosotros este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, que es importante porque nosotros, si tenemos la actitud de Cristo, si estamos empapados con Jesús, vamos a tener la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Llevar de la mano el estudio de las Escrituras, la palabra de Dios y la presencia de Cristo nos llevará a nosotros a tener la mente de Cristo, a tener la actitud de Cristo. Para esto, repito, tenemos que nosotros ser abiertos a recibir la palabra de Dios tal como está y a través con su ayuda. Tener la mente de Cristo. La pregunta sería, ¿cómo tener la mente de Cristo? ¿Cómo tener la mente de Cristo para que nosotros nos guiemos por las inclinaciones de nuestro corazón o no nos guiemos por una conciencia distorsionada o producto de nuestra experiencia a través de los años y no de la palabra de Dios? ¿Cómo tener la mente de Jesús? La palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es menester renovarnos cada día con el Señor y tener una experiencia grata con el Señor. Cuando nosotros venimos al Señor y que Él nos dé gracia, que Él esté con nosotros, nosotros no podemos pedirle al Señor gracia para un mes o para una semana. No podemos pedirle al Señor su presencia para un mes o para una semana. Él nos da solo para el día, el diario. Y es como si Él nos dijera, si quieres más, regresa mañana. Es decir, debemos de tener una relación con el Señor diaria. Nuestra mente es el campo de batalla para conquistarnos entre Cristo y Satanás. Recuerden, nuestra mente es el campo de batalla donde hay esa confrontación. Ahora, en la confrontación entre Cristo y Satanás por nosotros, ¿quién tiene ventaja? Lógicamente que Satanás tiene ventaja. Porque nuestros primeros padres pecaron y el pecado pasó a todos. Y todos quedamos por el pecado de nuestros primeros padres, quedamos con naturaleza pecaminosa. Es decir, que cuando Satanás viene a tentarnos, dentro de nosotros él encuentra un aliado. Por eso nosotros necesitamos de Cristo. La mente es el centro de comando de nuestra existencia. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, queriendo decir la mente, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. La situación no es en nuestra mente, desde nuestro nacimiento está la situación. Nosotros y Satanás versus Cristo Jesús. Esa es la condición natural de cada ser humano. Nosotros y Satanás contra Cristo Jesús. Jesús quiere venir, quiere vivir en nosotros, pero en nosotros está la naturaleza pecaminosa y el poder de Satanás actuando. Entonces nosotros en esta batalla sucede algo irónico. Pero leamos primero Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos se desviaron, a unas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Los versículos están describiendo la condición natural del ser humano. Como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor pasa por alto. El Señor, la palabra de Dios dice que el Señor llama, en el sentido de la gracia, el Señor llama las cosas que no son como si fueran. Aunque aquí es otro sermón que tengo, pero voy a comentar algo acerca de tema. La vida de Abraham, todo lo que Abraham hizo y lo que pasó, y luego dice el Señor en la Escritura, le llama justo. Todo lo que vivió David, el Señor viene y le habla a Salomón y le dice que David, su padre, tenía el corazón como el de él, y todo lo que hizo David. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino y creó una justicia para que esa justicia sea imputada en nosotros. Jesús vive una vida perfecta y murió en la cruz por nuestros pecados. Por su muerte en la cruz somos perdonados y somos justificados por la vida de Jesús. Que cuando en nuestro nombre, en los registros celestiales, debajo de nuestro nombre, está escrita la justicia de Cristo si nosotros la aceptamos. Es la justicia de Cristo allí, debajo de nuestro nombre, porque ya lo que debía haber bajo nuestro nombre fue llevado en el Calvario. Y cuando nuestro Padre Celestial dice de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos ve como si fuéramos Jesús por la justicia de Cristo, porque Él, por su justicia, así fue. Pero ¿cómo nosotros podemos lograr eso? Y aquí viene la ironía. Estamos nosotros con Satanás enfrentándonos a Cristo, porque esa es la natural, esa es la condición natural del ser humano. La ironía es que en esta guerra, en esta batalla, para ser victorioso, es la única batalla que para obtener la victoria hay que rendirse. En la batalla que se libra en nuestra mente, es la única que se puede obtener la victoria, hay que rendirse en esa batalla, rendirse al Señor Jesús. De esa manera podemos obtener la batalla. Somos indefensos como una criatura recién nacida. Por eso necesitamos depender cada día del Padre Celestial. Necesitamos depender de Dios. La palabra del Señor dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Necesitamos depender grandemente de nuestro Padre Celestial. En Proverbios capítulo 23, versículo 26, ese versículo tan hermoso, es como escucháramos las palabras del Señor diciendo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiera que sea una realidad diaria en nuestra vida, que entreguemos nuestro corazón al Señor, de que nos rindamos a Jesús y que de esa manera, cuando nosotros tenemos que pensar algo, tomar una decisión o pensar que es lo correcto, nosotros somos guiados por la palabra de Dios. Es decir, que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, porque hay que conocer la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios. Entonces, con nuestra mente santificada por la presencia del Señor, tendremos una conciencia santificada por parte del Señor. Habiendo nosotros muerto a nosotros mismos, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Muchas gracias. ¿Algún himno para luego Yo me orar? rindo a ti. Yo me rindo a ti. No sé si se llama así, Freddy. Sí, el título es así. Así es el título.
Rico was born in 2014. He was diagnosed at the age. Amén. Muchas gracias, pastor. Buen sábado para todos. Sábado. Sí, la oración, pastor, por favor. Pastor, tiene que prender su micrófono. Sí, estaba diciendo que si era posible después obtener la grabación para ponerla en mi canal de YouTube. Tengo un canal donde pongo sermones y las especiales de mi esposa. Entonces, después me la pueden compartir, se lo agradecería. Okay. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por esta reunión que hemos tenido a través de el Internet, a través de la tecnología. Nos permite, Señor, compartir el mensaje y escuchar también el mensaje. Quiero pedirte que bendigas a cada uno de los hermanos aquí en presentes en este programa, que nos ayude a pasar un hermoso sábado en el cual estemos en comunión contigo y que bendigas todos los servicios mañana, las escuelas sabáticas y todo lo que debe hacer, tanto aquellos que se reúnen como aquellos que a través del internet lo hacemos.
Gracias, Señor, por amarnos, gracias por escucharnos y gracias por perdonar nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, usted está grabando, según yo tengo aquí, usted está grabando. Oh, sí, es posible, sí, porque dice que haga pausa. Ah, bueno. Después miraré cómo, porque es primera vez que, sí, es primera vez que grabo, después miraré en qué archivo quedó, cómo quedó, ¿sí? Tiene que buscarlo bajo your documents y bajo Documents, ok. documents hay un folder que dice Zoom. Ahí All right. va a estar. Ok, Lo crea automático. ok. El sábado pasado estuve en la escuela sabática con el pastor, me invitó, no sé si ustedes lo vieron. ¿Me vieron? Sí, sí lo vimos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado. Y será hasta la próxima. Feliz Bueno. sábado. Feliz sábado. Todos. Sí. Mañana nos vemos. Pero Dios.